preocupes, que esto lo explicaré y lo veremos en su momento. Bueno, creo que estábamos viendo los tratados constitutivos. Bueno, para repasar un poco, que estas primeras clases es importante que queden asentadas los cimientos sobre lo que luego construir el bloque de Unión Europea, ¿no? Porque si no, luego pues, se nos cae todo el edificio. Bueno, ¿qué es la Unión Europea, dijimos? Un proceso de creación o de construcción de la Unión de los Estados Europeos. Muy bien, es un proceso. Es un proceso de construcción, por lo tanto un proceso es algo que es dinámico, que no es estático, ¿no? Sino un proceso es algo que está en movimiento. Ese proceso de construcción, pues el TUE te dice que es el proceso de construcción de la Unión, que no sabemos muy bien esto que se refiere con la Unión, hay que intuir que es la Unión de los Estados Unidos de Europa, pero bueno, el TUE dice pues, simplemente un proceso de construcción de la Unión. Vale. ¿Y cómo se crea, cómo avanza ese proceso de construcción? A golpe de dos cosas. Sonia, a golpe de profundización y ampliación. Muy bien. A golpe de profundización, que es lo mismo que decir a golpe de integración, y a golpe de ampliación, ¿no? ¿Cuáles son los tratados de integración? No es que me los digáis todos, sino cómo se llaman también los tratados de integración. Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Los tratados constitutivos y los modificativos. Esos son los constitutivos, sí, los que está diciendo Inés, pero es decir, los constitutivos y los modificativos son tratados que afectan a la integración o profundización, y los tratados que afectan a la ampliación, pues se llaman tratados de adhesión. ¿Vale? Tratados de adhesión. Vale, nosotros ya hemos visto los tratados, o estábamos viendo el último día, los tratados constitutivos, que son tres. Tratado de París, que crea la CECA, y Tratado de Roma, que crea la CEE y Euratom. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Os acordáis de todo esto? Vale. Y después los tratados modificativos, que por este orden era el Acta Única Europea, el TUE, Ámsterdam, Niza, bueno, el TUE es Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa. Y después los tratados de adhesión, bueno, yo os dije, estos no son muy preguntables, ¿no? No hace falta aprenderse los nombres de Tratado de Bruselas, de Corfú, todo esto, pero sí que es preguntable aquí, pues, cuándo se han ido incorporando los distintos países. Cristina, ¿cuántos tratados de adhesión tenemos? 6. 7. No. 22, ¿no? 22 tratados de adhesión, tantos como países se han adherido. Entonces, como los 6 países fundadores no tienen tratado de adhesión porque son los que constituyeron las comunidades, pues hay tantos tratados de adhesión como países se han ido incorporando. Es decir, 6 más 22 son 28, pero el Reino Unido es que tiene 2. Tiene el tratado de adhesión y el tratado de retirada. ¿Vale? Bueno, ¿y os habéis estudiado esto? ¿Sí? Sí. Alejandro, que estudia mucho. Dime los países que entraron en el año 2004, los llamados PECOS. En el año 2004. Son 10, la ampliación más grande que ha tenido. Sí. Estonia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Hungría, República Checa, Polonia, Chipre y Malta. Muy bien, muy bien. Son los 10 países
Vale, ¿cuáles son los dos países que iban a entrar con estos? Iban a ser 12, pero finalmente no cumplieron con los criterios de Copenhague y se retrasó su entrada a 2007. ¿Cuáles son esos, Antonio? Bulgaria y Rumanía. No te he oído, pero creo que has dicho eso. ¿Cuáles fueron los primeros países que entraron, Amparo? Vamos a ver, era Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. No, pero eso no te estaba preguntando por eso. Esos son los países fundadores. Vale. Los primeros países, o sea, la primera ampliación, los primeros que se adhieren. Creo que era Reino Unido. Muy bien. Dinamarca, es que no me acuerdo. Sí. Y luego Reino Unido, ¿quién va siempre con Reino Unido? Irlanda. Vale. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Vale, pues esto convendría es que lo dominarais, ¿eh? Bueno, y luego fuimos diciendo lo más importante de cada uno de los tratados y dijimos el listado de todo lo que incorpora Lisboa. Es que no sé dónde nos quedamos. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No empezamos Lisboa, básicamente. Vale, bueno, pues si veis este esquemita de, a ver, lo comparto aquí. Este esquemita, esta hojita que pone Tratado de Lisboa, pues todo lo que viene ahí es muy preguntable. Bueno, para empezar, la fecha hay que saberla, tanto de firma como de entrada en vigor. Se firmó el 13 de diciembre del 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. ¿Este esquema está en la plataforma? Sí. No lo he visto. Vale, gracias. Sí está, Sonia. Vale, lo busco. Cuando te preguntan la fecha de los tratados en general, ¿se refiere a la que entra en vigor? No, sí, te están preguntando por la fecha del tratado es cuando se firmó. Vale. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que entrar, o sea, hay que también saber si la fecha entrará en vigor, porque te lo pueden decir, ¿no? O sea, no es lo mismo que te pregunten de qué año es el Tratado de Maastricht. ¿De cuándo es el Tratado de Maastricht? No me acuerdo ahora mismo. De 7 de febrero del 92. Pero ¿cuándo entró en vigor la Unión Europea? ¿Cuándo entra por primera vez a funcionar la Unión Europea? El año siguiente, ¿no? El 93. Muy bien, el 1 de noviembre del 93, ¿no? Entonces te lo pueden preguntar así, fecha de firma o fecha de entrada en vigor. Bueno, vamos a ver qué cositas hace el Tratado de Lisboa, que es el que tenemos, por eso es el más preguntable, ¿no? Porque es como tenemos configurada ahora el Tratado de la Unión Europea. Bueno, para empezar, no sé si lo dije, lo que se llama constitución material. ¿Esto lo dije? ¿No? Bueno, como se iba a aprobar una constitución que finalmente no salió adelante, con Lisboa lo que jurisprudencialmente lo que tenemos es la llamada constitución material de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que hay una serie de documentos jurídicos que no se llaman constitución, pero que materialmente juegan el papel de principal norma del ordenamiento jurídico y, por tanto, de constitución, ¿no? Y forman parte de la constitución material el TUE, son 4, ¿vale? El TUE, el TEFUE, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Euratom. Bueno, ¿alguien me puede decir qué pasó con las 3 comunidades? El TEFUE es el antiguo
TCE, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, después Comunidad Europea. ¿Qué pasó con el Tratado de la CECA? Bueno, ese era el que era por 50 años, se extinguió, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese tratado, cuando entró en vigor, decía, este tratado tendrá una vigencia de 50 años. Como entró en vigor ¿en qué año entró en vigor? En el 52. Se firma en el 51, entra en vigor en el 52, pues en el año 2002 desapareció ese tratado. El de la CECA. Entonces tenemos la CECA eliminada, el TCE o la Comunidad Europea transformado en el TFUE y Euratom sigue existiendo con carácter muy residual, ¿no? Entonces estos 4 textos son el TUE, el TFUE, la Carta de Derechos Fundamentales, que ahora contaré de dónde sale esto, y el Tratado de Euratom, que es del año 57 y es el único que queda de los con carácter residual. Esto se aplica a muy pocas cosas, ¿no? Ya, pero sigue existiendo, ¿eh? Vale, ¿puedo borrar? Sí. Pues vamos a ver qué es lo que hace el Tratado de Lisboa. Dice, elimina la estructura de los 3 pilares de la Unión. Vale, ¿os acordáis los 3 pilares que estuvimos estudiando con el Tratado de Maastricht? Primer pilar, que era el pilar comunitario, segundo la PESC y tercero la CAGI, y luego se pasó a llamar CPJP. Pues eso ya no está así estructurado. Sigue existiendo la PESC, sigue existiendo la CPJP, pero ya no es primer pilar, segundo, sino que eso ha desaparecido. La UE sustituye a la CE al llamarse, vemos el tratado era TCE y ahora se llama TFUE. Bueno, lo pone aquí, el TCE pasa a denominarse TFUE. 2. Paradójicamente, la Unión Europea no tenía personalidad jurídica hasta este tratado. Entonces, se le dota de personalidad jurídica a la Unión. ¿Sabemos lo que es personalidad jurídica? ¿Qué es? La capacidad de obrar, ¿no? Y de actuar como un único ente. Muy bien. La capacidad de actuar en el tráfico jurídico, ¿no? Bajo el nombre de Unión Europea. Por tanto, si no tenía personalidad jurídica, ¿qué quiere decir eso? Pues que antes de Lisboa, cuando te decían, pues Estados Unidos y la Unión Europea firman un tratado de libre comercio, ¿no? Pues claro, tenía que firmar el presidente de Estados Unidos y los 20 y tantos presidentes de la Unión Europea, cada uno en el nombre de su país, porque no podía nadie firmar en nombre de la Unión Europea, porque la Unión Europea no existía en el tráfico jurídico. No, ¿se entiende? Ahora ya se le dota de personalidad jurídica. 3. Reconoce el carácter vinculante. Bueno, veis aquí la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ojo, no es que no existiera. Esto si nos preguntan de cuándo es la Carta, es del año 2000, pero no tenía carácter vinculante. Era una mera, pues como es actualmente la Declaración Universal, ¿no? De Derechos Humanos, una declaración no vinculante. Lisboa, pues la eleva, le da el rango de vinculante. Prevé la adhesión de la Unión, bueno, esto me importaba menos, incorpora una serie de políticas que ya veremos, ahora no me importa, aumenta el número de instituciones, esto sí, muy importante. Actualmente tenemos 7 instituciones y, ojo, que no es que creara este tratado 2 nuevas, sino que 2 que ya existían, pero existían con el rango de órgano, no de institución, como son el Consejo Europeo y el BCE, pues se elevan a rango de institución. Yo dije ya la diferencia entre instituciones y órganos. No, no la... Las instituciones son creadas por los tratados, mientras que los órganos son creados por las instituciones. Órganos hay tropecientos, ¿no? Comité de las Regiones, Defensor del Pueblo, Europol, Eurojust, muchísimas. Pero instituciones solo hay 7 y son creadas por los tratados. Yo hice aquí el esquemita comparativo con las instituciones en España.
Sí. ¿Os acordáis que eran 7, no? Bueno, había 3, teníamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, para repasar un poco estas 7 instituciones, pues teníamos el poder ejecutivo, que en España corresponde al gobierno. En la Unión Europea, ¿a quién corresponde? A la comisión. A la comisión, ¿verdad? Sí. Después, ya tenemos una de las 7. Después, el poder legislativo, que en España corresponde al Congreso y al Senado. En la Unión Europea, ¿quién corresponde? Al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, o CUE, Consejo, a secas o Consejo de la Unión Europea. Ya tenemos 3. El Poder Judicial corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿A quién corresponderían las funciones de un jefe de Estado? Consejo Europeo. Muy bien, al Consejo Europeo. ¿Y el Consejo de Europa dónde está? ¿Qué le corresponde? No es una institución. No es una institución. Vale, muy bien. Ya he dicho que me confunda eso, lo cuelgo del palo mayor. El Consejo Europeo es una organización internacional que no tiene nada que ver, ¿vale? El Consejo de Europa no tiene nada que ver con la Unión Europea. 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 2. BCE, Banco Central Europeo, y Tribunal de Cuentas. Bueno, pues de estos 7 eleva a rango de institución 2. El BCE y el Consejo Europeo. Entonces, existen como institución desde Lisboa, aunque ya existían de antes, pero con rango de órgano. Bueno, ¿qué quería hacer la Constitución? ¿Os acordáis qué quería hacer con respecto al Consejo Europeo, la Constitución? Creo que dijimos que fuera unipersonal, ¿no? Muy bien, como la Constitución que era muy ambiciosa y quería avanzar mucho en ese proceso de construcción, dijo, bueno, esto de que es una jefatura de Estado colegiada lo vamos a sustituir por un presidente de la Unión Europea, un órgano unipersonal. Bueno, eso como no coló, porque los euroescépticos dijeron que de eso nada, que tenían que seguir ahí los estados, pues ¿qué se hizo? Pues una solución intermedia, una solución salomónica. Siguen estando los 27 jefes de Estado y de Gobierno, más un presidente permanente. Bueno, ¿qué quiere decir esto de presidente permanente? Aunque es por 2 años y medio, pero ¿por qué se le llama presidente permanente? Porque antes de Lisboa, la presidencia del Consejo Europeo recaía cada 6 meses en un país distinto. Es decir, que eran 20 los que fuesen, ¿no? 27, y durante un semestre le correspondía pues, a Francia, a los otros 6 meses a Alemania, después de 6 meses a Italia, pero siempre eran los mismos jefes de Estado de Gobierno, ¿me explico? Que recaía en ellos. Ahora lo que hace el Tratado de Lisboa es crear una nueva figura que va a ser el presidente, que no es uno de esos jefes de Estado de Gobierno, sino que ahora son 27 jefes de Estado de Gobierno más un presidente permanente, que no es jefe de Estado de Gobierno. ¿Se entiende? No, no se entiende. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Que veo caras que no me convencen mucho. Sí. Dice, bueno, crea la presidencia estable, ¿no?, del Consejo Europeo, crea también el ARAEPS, eso es muy preguntable porque tenemos ahí a un español, Josep Borrell, ya sabéis que es el ARAEPS. ¿Esto lo expliqué? ¿De dónde viene el ARAEPS? Pues ¿de dónde viene? ¿Qué cargos fusiona? Bueno, comentaste que era lo que hubiera sido un ministro de Exteriores. Pero vale, pero no conté de dónde viene esto, ¿no? Esto se iba a llamar, ¿no? Es lo mismo en el contenido, no cambió, pero el nombre era distinto, ¿no? Con la Constitución iba a llamarse ministro de Exteriores, pero ahora se llama alto representante
en asuntos exteriores y política de seguridad, ¿no? Pero lo importante aquí, tenemos que comprender qué dos instituciones ha fusionado. Según estamos diciendo, ¿quién sería un ministro? ¿Quién sería el ministro de Exteriores antes de Lisboa? ¿Quiénes son los ministros en la Unión Europea? Los ministros, entre comillas. Los comisarios. Los comisarios, muy bien. Pues teníamos un comisario de Asuntos Exteriores, más, ¿os acordáis el segundo pilar que se llamaba la PESC, no? Pues más el alto representante de la PESC, se llamaba Mr. PESC, con lo cual teníamos, era lo que decía Kissinger, que no sabía qué teléfonos llamar cuando quería hablar con la Unión Europea, ¿no? Porque había una duplicidad, aparte estaban los ministros de Exterior de los países, más esto, y no estaba esto unificado. ¿Qué ocurre? Que se fusiona, ya no hay comisario de Exteriores, el alto representante de la PESC, que era el segundo pilar, se fusionan en uno y nace el ARAEPS, que es el alto representante en asuntos exteriores de política de seguridad, con la condición de vicepresidente de la comisión. Al ser vicepresidente de la comisión, ¿qué ocurre? Está dentro de la comisión y que ya no puede haber un comisario que ejerza esas funciones de exterior, porque ya lo ejerce él y ya queda unificado esto. ¿Se entiende? Esto, como podéis imaginar, lo han preguntado mucho. ¿Qué cargos fusiona Lisboa en el alto representante en asuntos exteriores y política de seguridad? Bueno, pues os lo pongo aquí el nombre, por si acaso, comisario de Exteriores, que ya no existe este cargo como tal, y antes se llamaba alto representante de la PESC, alto representante de la política exterior y de seguridad común. ¿Puede ser que esto cayera en el examen del día 6? Es que ya tengo un cacao porque entre los test que hacemos en clase... No me suena. No, creo que es en un test que pongo yo en clase, que ya tengo un jaleo que no... Bueno, hay un test y caéis mucho, ¿no? Porque no leéis bien o no os lo aprendéis bien y caéis, ¿no? Creo que el test te dice... ¿cuál de estos cargos nació con el Tratado de Lisboa? O no, o mejor dicho, creo que dice, ¿con qué tratado nace el alto representante en política exterior y de seguridad común? Pues, ¿qué me decís? Pues marcáis la opción de Lisboa. Y no es correcto, ¿no? El alto representante de la PESC, pues nació cuando nació la PESC. ¿Cuándo nació la PESC? Con Maastricht. ¿Os acordáis? El que nace con Lisboa, lo que pasa es que veis que empieza los dos por alto representante y ya pues no seguís leyendo y os equivocáis. Alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es el nuevo nombre. El antiguo era alto representante de la PESC y ahora se llama alto representante en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Perdona, Julián, sí. Pero el alto representante no es con Ámsterdam, que crea con el secretario general del Consejo. Sí, efectivamente, Susana. Nace con Ámsterdam, lo que pasa que sí, la PESC nace con Maastricht y después con Ámsterdam se crea la figura del alto representante. Pero lo que yo quiero hacer hincapié aquí es que os acordéis que son figuras distintas, ¿eh? Este era el asociado al segundo pilar, con este ya no hay pilares, ¿eh? Porque ahora ya con Lisboa también se eliminan los pilares. Bueno, pues este es, fijamos, este cargo siempre ha estado muy relacionado con España, porque aquí durante mucho tiempo fue Javier Solana y ahora es Josep Borrell. Entonces, bueno, pues ojo con esto que puede ser muy preguntable por esto. Una pregunta, o sea, es lo mismo, ¿no? Solo que cambia de nombre. Pero no es exactamente lo mismo. ¿Quién tiene más poder?
el alto representante de antes de Lisboa o el de después de Lisboa? El de después, ¿no? Porque el de antes, ¿con quién compartía el poder en materia de política exterior? No lo sé. ¿Con quién lo compartía? ¿Quién me lo dice? Con el comisario de Exteriores. Con el comisario de Exteriores, que era el ministro, ¿no? Hemos dicho que los comisarios son como los equivalentes en España a los ministros. Pues si había un alto representante de la PES y un comisario de Exteriores, pues los dos se daban de tortas por quien ejercía la política exterior. Ahora ya no pasa eso, porque ahora no hay comisario de Exteriores, sino que eso se aglutina todo, se ha fusionado en un único cargo que es el ARAEPS. ¿Sí? Vale, seguimos. ¿Qué más cosas hace Lisboa? Bueno, estoy en el punto que dice que se crea la presidencia del Consejo Europeo, presidencia estable, y el ARAEPS. Establece una nueva definición para la mayoría cualificada en el Consejo. Esto ya lo diré, porque ahora no se va a entender. ¿Alguien sabe qué es esto de la mayoría cualificada en el Consejo? ¿Vas a hacer la codecisión? No, eso viene un poquito más adelante. Aquí se refiere a cómo adoptan decisiones dentro del Consejo. Esta creo que sí la preguntaron en el examen, la de 55-65, ¿no Sí, era? exactamente. Esto es lo que se llama el sistema de doble mayoría, que tienen que ser 55% de Estados miembros que representen el 65% de la población. Lo veremos cuando lleguemos a instituciones, pero bueno, esto se crea aquí. Creo que esto es lo que era lo que decía en el examen. Mira, el examen decía, a partir del 1 de noviembre de 2014, ¿cuál será el sistema por el que se vote? ¿Verdad, Amparo? Que lo decía así en la pregunta. Pues el sistema de doble mayoría. Refuerza el papel de los parlamentos nacionales. Nada, esto ya lo veremos. Hay una nueva clasificación de competencias. Ya lo veremos también. Prevé la ICE, la Iniciativa Ciudadana Europea. ¿Esto yo ya he contado que es una falsa iniciativa legislativa? Bueno, nosotros tenemos en España la Iniciativa Legislativa Popular, que es que los ciudadanos presenten una proposición de ley a las Cortes con no menos de 500.000 firmas, etcétera, ¿no? Y en España, en la Unión Europea, se ha creado lo que se llama la ICE, la Iniciativa Ciudadana Europea, con 1 millón de firmas. Pero en la Unión Europea no es como en España. En España sí que tenemos una verdadera iniciativa legislativa popular y en la Unión Europea es una falsa iniciativa. ¿Por qué es una falsa iniciativa comunitaria y no es como en España? Porque al final eso lo decide solamente la comisión, ¿no? Muy bien, Valentina. Porque en la Unión está monopolizado la iniciativa legislativa en la comisión. Entonces, fijaos, no es lo mismo que en España sí que con 500.000 firmas nosotros podemos presentar a las Cortes y se empieza a tramitar, y los diputados tendrían que votarlo, una proposición de ley. Pero en la Unión Europea lo que hacemos con 1 millón de firmas es pedirle a la comisión que presente en nuestro nombre un proyecto de iniciativa legislativa. Por tanto, si la comisión no quiere hacerlo, ¿qué pasa? Pues que no se tramita. ¿Vemos la diferencia? Bueno, algo es algo. Esto pues probablemente con el tiempo veremos en qué deriva, pero bueno, que sepáis que en la Unión, como bien ha dicho Valentina, y esto es muy importante tenerlo claro, el monopolio de la iniciativa legislativa recae en la comisión. En España no, ya lo dijimos antes, ¿verdad? En España, ¿quién tiene iniciativa legislativa? Ana. En España las Cortes, ¿no?
en España las Cortes tienen potestad legislativa, pero iniciativa legislativa, Isabel, no se oye. El que se me va, el gobierno. ¿Solo el gobierno? No, el gobierno, el Congreso, el Senado, las Muy bien. instituciones de las comunidades autónomas. Creo que me falta uno. Sí. Y el pueblo. Y el pueblo, sí. Y el pueblo. Mientras que en la Unión Europea, Sonia, ¿quién tiene iniciativa legislativa? ¿Quién? Me he quedado bloqueado. La comisión. Solo la comisión. Solo la comisión, es verdad. Solo la comisión. Bueno, en el penúltimo párrafo esto es importante porque otra cosa paradójica es que no había puerta de salida. Si un país quería retirarse de la Unión, no estaba contemplado cómo se podía retirar, lo que ha hecho Reino Unido, ¿no? Pues se incorpora un procedimiento de retirada de la Unión, el famoso artículo 50 del TUE. Eso no existía y se incorpora con Lisboa. Vale. Siguiendo. Una pregunta sobre lo del alto representante de la Unión de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Entonces, ¿se crea en el Tratado de Lisboa o en el de Ámsterdam? Es que son distintos. El que se crea en Ámsterdam es Mr. PESC, es el alto representante de la PESC, y el que se crea en Lisboa es el ARAEPS, que fusiona el antiguo Mr. PESC más el comisario de Exteriores. Vale. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver el TUE. El TUE